Cuando en los avances de las nuevas cintas de terror nos encontramos con la leyenda basada en hechos reales, sin duda alguna, nos despierta un extraño interés. Por si algunas historias en el cine no fueran lo suficientemente terroríficas, es todo un enigma hallarnos con que algunas de ellas sucedieron en realidad. Seguramente lo que vemos en pantalla no es ni cerca el terror que vivieron los verdaderos protagonistas. Expediente Paranormal presenta siete películas de terror basadas en hechos reales. Número 1. El Exorcista. La película de El Exorcista está basada en una novela que a su vez se remonta a un caso real documentado. Cuenta la historia de la posesión diabólica de una niña de 12 años y del exorcismo al que más tarde fue sometida. El autor de la novela se inspiró en un exorcismo de un niño de 14 años que ocurrió en 1949, del que, por cierto, informó el Washington Post en aquella época. El niño sufría alteraciones en su personalidad y por ello le practicaron varios exorcismos. De hecho, aún existe una recámara donde se le practicó el último exorcismo, la cual se encuentra completamente sellada con documentos y con las herramientas con las que se logró contener al demonio. Número 2. Terror en Amityville. En la película, James Brolin y Margot Kidder se mudan junto a sus hijos a una casa donde un año antes, un joven de 23 años había terminado con la vida de su familia. Como en la mayoría de las películas de terror, una vez que se instalaron en la casa, empezaron a suceder cosas extrañas. La película está basada en un libro del mismo nombre que describía todas las ocurrencias de la familia Lutz en la casa. Cuando se instalaron en la casa, los Lutz llamaron a un sacerdote para bendecirla. El cura les dijo que había escuchado una voz demoníaca que decía: "Lárguense de aquí". A partir de ese momento, empezaron a empeorar las cosas en la casa. Comenzaron a escuchar ruidos terroríficos, notaron olores pestilentes, manchas que aparecían y desaparecían en las paredes. Aguantaron 28 días en la casa y después decidieron contar sus vivencias en programas de radio y televisión. Número 3. El exorcismo de Emily Rose. Esta película está basada en la historia real de Anneliese Michel, una mujer alemana que aguantó una gran cantidad de exorcismos hasta que perdió la vida un año después. Ella vivió una vida normal hasta que en 1968 un neurólogo alemán la diagnosticó con el gran mal de la epilepsia. Debido a los fuertes ataques epilépticos y a la depresión que tenía Anneliese, fue admitida para ser tratada en un hospital. Poco después de comenzar los ataques, Anneliese empezó a ver imágenes diabólicas durante sus rezos diarios. Ella estaba obsesionada con que estaba poseída. Voces empezaron a perseguirla diciéndole que iba a arder en el infierno. 3 años después, sus padres visitaron diferentes pastores para pedir un exorcismo, pero fueron rechazados. Los ataques no disminuyeron y su conducta se volvió mucho más errática. Número 4. El Rito. El Rito es una adaptación del libro de Matt Baglio publicada en 2009 y titulado The Rite: The Making of a Modern Day Exorcist. En él, Baglio cuenta toda su investigación sobre Gary Thomas, un sacerdote de una iglesia de California que trabaja como exorcista. Con más de 60 exorcismos realizados, es conocido como el mayor exorcista de Estados Unidos. En el libro, el periodista narra las cosas tenebrosas que el sacerdote se vio obligado a presenciar en el seminario que realizó en la Ciudad del Vaticano.
Baglio reconoció haber sido testigo de varios de los hechos que narra. En su investigación, asegura haber presenciado alrededor de 20 exorcismos hechos por el padre Gary. Número 5. Psicosis. Psicosis es una de las películas de miedo más exitosas y recordadas de la historia. Este film de Alfred Hitchcock se basa en la historia de Ed Gein. Gein fue uno de los criminales más tristemente célebres de la historia de Estados Unidos, también conocido como el carnicero de Plainfield, en honor a la localidad donde cometió los hechos. Su caso inspiró muchos de los personajes más conocidos e icónicos de obras literarias y cinematográficas de terror y suspenso, como Norman Bates o Buffalo Bill. Para entender mejor la historia de Gein, debemos trasladarnos a la América profunda de los años 50, una sociedad muy marcada por prejuicios sexistas, ya desfasados de nuestros días. Número 6. Verónica. Sandra Escacena da vida a Verónica, una adolescente perseguida por aterradoras presencias sobrenaturales que amenazan con hacer daño a su familia. Paco Plaza se inspiró en el caso Vallecas, que relata cómo la joven Estefanía Gutiérrez acabó perdiendo la vida tras hacer una sesión de espiritismo en su colegio. Antes de morir, empezaron a producirse fenómenos extraños en la casa del adolescente, lo que llevó a pensar que había sido poseída. Los mismos policías que fueron en auxilio de la familia vieron en carne propia una intensa actividad paranormal. De hecho, en el reporte policíaco real podemos ver lo que narraron los agentes, lo que fortaleció, sin duda alguna, esta macabra historia ocurrida en el barrio de Vallecas, en Madrid. Número 7. El Conjuro. Esta cinta trata sobre la historia de una pareja de demonólogos que son contratados para investigar la maldición en una familia de Nueva Inglaterra. Ellos y la familia Perron aseguraban que esta estaba maldita por obra de una bruja del siglo XIX que realmente existió. En 1971, la familia se mudó a la granja colonial y el primer fenómeno que ocurrió fue la presencia de un espíritu que tenía la costumbre de tocar a la puerta de casa cada noche. A partir de entonces, los espíritus empezaron a manifestarse de distintas formas. El más temido y violento era uno que se identificó en una sesión como Bathsheba Sherman. Bathsheba se creía la dueña de la casa y por eso estaba empeñada en sacarlos de ahí. Según cuenta la leyenda, Bathsheba fue una mujer sospechosa de ser una bruja que además acabó con la vida de su propio infante. Y no solo eso, más de 2 docenas de muertes misteriosas ocurrieron en la propiedad mientras ella vivió ahí. Los Warren son muy conocidos gracias a su trabajo en este lugar y en la célebre casa de Amityville. Te recomiendo todo sobre el estreno de El Conjuro 3 y Godzilla contra Kong, el origen de los monstruos. No olvides suscribirte a nuestro canal de exploración, Las Crónicas de Gabo, y darle like a este video.